Amén, para la gloria del Señor. Pero vamos a empezar orando. Amén, para que el Señor sea con nosotros, nos guíe y también esté dando conocimiento y sabiduría. Porque somos todos, ciertos siervos inútiles delante del Señor. Amén, así que le voy a pedir a mi hermanito Omar si nos podría levantar la oración. Amén. Amén, le oramos al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor amado, vamos delante de su una presencia, Dios mío, presentándolo en esta hora, Dios amado, agradeciéndole, Padre Celestial, por este momento, Señor amado, donde hemos podido llegar a su casa, oración y puerta del cielo, Dios mío, Señor amado, después de un trabajo que hemos tenido junto a nuestra familia, hemos estado, Señor amado, le damos gracias, Dios mío, por el alimento, el vestir, el calzar que nos brinda cada día, Dios amado. Gracias, Padre Celestial, porque usted lo ha guardado, hemos podido llegar, Señor amado, a nuestros hogares, Dios mío, trayendo el sustento para nuestro hogar. Su palabra me enseña, bendito Dios, que el que no provee para su hogar es peor que el impío, Dios mío, Señor amado. Gracias por cada trabajo, Padre bendito Dios, que usted le ha brindado, Padre bendito Dios. Le damos gracias por su infinita misericordia. Gracias porque en este día usted ha renovado nuestra fuerza, Dios mío, Señor amado, y lo ha traído en esta hora, Dios mío, Señor amado, a aprender más de la palabra, bendito Dios, Señor amado. Le damos gracias por este estudio que usted nos brinda, Dios mío, en esta hora, Padre Celestial. Derrame bendición sobre nuestro hermano, Dios mío, Señor amado, que va a ser discipulado para la gloria y la honra de su nombre, bendito Dios. Señor amado, le pedimos, Señor amado, abra nuestras mentes, Padre Celestial, para que la palabra quede hincada en nuestros corazones, bendito Dios, Señor amado. Le rogamos, Señor amado, su bendición para cada alma y para mi hermano, bendito Dios, Señor amado. Todo esto se lo pedimos bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Y bueno, para empezar, me gustaría que buscáramos todos juntos en Lucas, capítulo 22, versículo 27. Lucas, capítulo 22, versículo 27. Cuando leamos este texto, les voy a decir cómo se va a llamar este estudio bíblico. Amén. Amén. Lucas 22, versículo 27. Amén. Si usted la ha encontrado, confirme con un amén. 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 Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Tome asiento. Amén. Yo he titulado este estudio como Siervos de Cristo. Ya sabemos que estas son palabras de Jesús mismo diciéndole a sus discípulos porque estaban discutiendo de quién era el mayor. No, el mayor soy yo, el mayor soy yo, decía el otro. No, aquí Cristo le decía, no era el que, aleluya, no es el que se sienta a la mesa el mayor, sino aquel que sirve. Amén. Y yo estaba instruyéndome más y busqué en Marcos capítulo 10, versículo 45, y Jesús mismo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Biblia nos enseña a través de los evangelios a Jesús, aquel como quien se humilló, ¿cierto? Y entregó su vida para salvación por cada uno de nosotros, por la humanidad. Esto lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Sin embargo, a pesar de la humillación que sufrió Jesucristo, él nunca perdió su esencia. Fue como cordero, dice la palabra, fue como cordero llevado al matadero. Pero él seguía siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa, la Omega, ¿cierto? Que por amor fue enviado a la tierra en forma de hombre. Y hoy está aquí. Amén. Si hay algo que podemos ver en Jesús, es que Él se hizo siervo.
Entonces, si usted me acompaña en Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 11, aquí nos habla de cómo Jesús se hizo siervo, ¿cierto? De cómo se humilló. A lo mejor para muchos la palabra humillarse suena como fome, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que al humilde Él lo exalta. Amén. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Mi hermano Luis, si le podría dar lectura. Amén. Amén. Del 5 al 11. Del versículo 5 al 11. Amén. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios bendiga a mi hermano Luis. Dice su palabra que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló. ¿Por qué lo hizo? Por cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces yo estaba hablando, bueno, esto fue preparado el día de hoy y yo le decía al Señor, entonces estamos llamados a ser partícipes de esta verdad, a ser imitadores de Cristo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder imitar esta gran actitud que tuvo Jesucristo, que incluso yo podría decir que todos admiramos, pero muy pocos los practicamos, de ser siervos de Cristo? Entonces la pregunta aquí, ¿cuántos quieren ser siervos de Cristo? Pero ¿sabe qué? Hay características que menciona la Biblia, incluso donde Jesús es uno de los principales llevadores de esta vida de siendo siervo. También el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos enseñan acerca de cómo se caracteriza un siervo de Cristo. Si alguien me podría ayudar en buscar San Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Como primer punto, la primera característica que yo puse es el siervo de Cristo es humilde. O sea, tiene que reflejar humillación. Si alguien lo encuentra o pedirle a mi hermano Maxi si nos puede ayudar con ese texto. Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Si mi hermano Omar nos podría ayudar para después, Juan 12, 26. Juan 12, 26. Amén. San Juan 13, 14 y 15. Amén. 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 Palabra de Dios. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Aquí es Jesús mismo, cuando estaba, ¿cierto? Antes de ser, aleluya, crucificado, antes de ser llevado a la condenación, Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Y la palabra del Señor nos enseña que Él atiende al humilde, o sea, nosotros debemos humillarnos. Que al altivo, ¿qué pasa con el altivo? Lo mira de lejos. Eso está en Salmos 138, 6. Hay un pasaje de la Biblia que nos muestra hasta qué punto Jesús refleja su humildad, y es este, que Jesús se humilló lavándole los pies a sus discípulos. Y usted se preguntará, ¿pero por qué Jesús? Y no es novedad que nos sorprendamos de que Jesús haya tomado esta actitud. Si hasta Pedro se aterrorizó. Le dijo, ¿pero cómo me vas a lavar los pies tú? O sea, ¿cómo voy a permitir? Yo estoy hablando así como en forma de hombre. ¿Cómo yo voy a permitir que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, lave mis pies? Pero Jesús lo dejó atónito con la respuesta que le dio. Es que si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo.
Entonces, ¿qué le dijo Pedro? Entonces lávame completo. Muchas veces es necesario, mi hermano, ser como Jesús, humillarnos, a servir, a ser hombre, a lo mejor no lavarle los pies al hermano, pero sí ser buenos para servir. La palabra dice que debemos amar, servir. Amén. Entonces, esto nos muestra la humildad de Jesús. ¿Y qué nos dice la palabra? Que debemos ser imitadores de Cristo, ¿cierto? En segundo lugar, esa era la primera característica, ser humilde. Un siervo de Cristo tiene que ser humilde. La segunda característica es, si queremos servir, debemos seguirle. Pero hay algo que conlleva seguir a Cristo. Si mi hermano puede leer Juan 12:26. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguno me sirve, sígame. Sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo verá. Lo honrará. Amén. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que si queremos servirle, tenemos que seguirle. Y sabe que suena tan lindo y romántico decirle, Señor, sabes que te voy a seguir hasta el final, ¿cierto? Muchos decimos eso, voy a seguir a Cristo hasta el final, pero hay algo muy importante que debemos entender. Es que la Biblia en Mateo 16:24 dice que el que quiere ir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Si usted quiere ser siervo del Señor y seguirle, tiene que negarse a sí mismo. Tiene que tomar su cruz y seguirle. Tenemos un ejemplo en el discípulo Mateo. ¿Usted sabe quién era Mateo? Antes de ser discípulo de Cristo era un cobrador de impuestos. Era un hombre que era odiado por la ciudad misma. Era un hombre que incluso tenía todo en realidad. Tenía riqueza, tenía su propia casa. Yo me imagino que era un hombre rico por todo lo que ganaba en ese tiempo. Entonces tenía una estabilidad financiera. Imagínense este hombre que quiso seguir a Cristo y ¿qué hizo? Dejó todo. Dejó su riqueza, dejó su trabajo en el que ganaba su sustento, ¿cierto? Y él dejó todo. Se negó a sí mismo y siguió a Cristo, decidió seguir a Cristo. Entonces un siervo de Cristo tiene que negarse a sí mismo, tiene que seguir a su amo, a su Señor. Nosotros ya, quizá usted dirá, ya no somos esclavos del pecado, pero sí somos esclavos por amor a Cristo. Él es nuestro Señor. Nosotros debemos seguir toda instrucción que nos dé nuestro Padre, ¿cierto? Hay se me venía a la memoria, hubo un hombre que se acercó a Jesús, era un joven rico, dice la palabra del Señor, que se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cómo puedo yo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué le dijo Jesús? Tienes que cumplir la palabra, o sea, los mandamientos. Dijo, honrarás a tu padre, a tu madre, ¿cierto? Todos los mandamientos. Y dijo, pero es que yo cumplo todo esto. Entonces el Señor Jesús le dijo, ok, entonces toma todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con aquel joven? Se entristeció y se fue. Hay muchas veces que hay que dejar cosas que nos van a doler. Entonces, para seguir a Cristo, sí, nos va a doler dejar las cosas, pero hay que hacerlo por amor a Él. Amén. Entonces, también lo podemos ver en Pablo, cuando dice que por causa de Cristo lo perdió todo. Pero todo eso lo tenía por basura. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo. ¿Cuántos quieren ganar a Cristo aquí? Amén. Tienen que dejar entonces, negarse a sí mismos y dejar toda aquella basura que nos están apartando del Señor. Amén. Entonces, para ser servidores de Cristo debemos seguirle, y seguirle implica dejar todo lo que nos separa de Él. En tercer lugar, otra característica es que el siervo de Cristo busca agradarle a Dios y no al hombre. Si alguien me puede buscar, mi pastor, si puede buscarme en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues,
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Entonces, si buscamos agradar al hombre, no seríamos siervos de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para ser siervos de Cristo? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? A Dios, ¿cierto? Es importante entender que debemos serle fiel a Dios. Que nuestra prioridad es la aprobación de Dios y no del hombre. Servir a Cristo implica mantener, escuche esto, mantener nuestras convicciones firmes y no torcer ni arreglar el mensaje para evitar el rechazo de las personas. No podemos, aleluya, ser siervos fieles a Cristo y al mismo tiempo tratar de quedar bien con los demás. El que torce su palabra para quedar bien con los demás, déjeme decirle que no es siervo de Cristo. El que es siervo de Cristo busca a quién agradar, a Dios. No importa si la persona se ofende por el mensaje que llevemos, pero mientras esté escrito, tenemos que hacerlo tal cual. A lo mejor, y ¿sabe qué? Y esto es verdad porque la palabra duele. La verdad, hay un dicho que dice la verdad duele. Sí, porque tenemos que afrontar nuestra vida. Esto es un espejo para nosotros. Tenemos que mirarnos y decir cuáles son nuestras cosas que tenemos que dejar y cuáles son las cosas que tenemos bien y mal. Amén. Amén. Otro punto importante es que el siervo de Cristo ama la palabra y la palabra es su guía. Si alguien me puede acompañar, mi hermana Génesis Salinas, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Amén. Palabra de Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. ¿Sabe que yo estaba leyendo? Hay muchas versiones de la Biblia. Estaba viendo la nueva versión internacional, en la NBI. Dice que a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Usted quiere ser un hombre capacitado, preparado para la palabra del Señor para poder predicar? ¿Qué tiene que hacer? Leer, amar, escudriñar las Escrituras para que pueda asimismo corregir su vida. ¿Cierto? Me acuerdo cuando prediqué sobre el tema de los frutos, dije, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y esto no es solamente el joven, sino que todos los que nos congregamos, los que servimos al Señor, ¿con qué debemos limpiar nuestra vida? Con la palabra del Señor. Mientras más usted lee, más sabe qué cosas tiene que dejar. Mientras más usted lee, sabe cómo tiene que agradar a Dios, cómo hacer su voluntad. Entonces el siervo de Cristo ama su palabra. En quinto lugar, tengo que el siervo de Cristo, aleluya, el siervo de Cristo que es fiel hasta el final, es recompensado. Amén. Esta es la parte que le gusta a todos. Aleluya. La recompensa, la bendición. Pero sabe que antes de ser bendecido, antes de ser recompensado, tenemos que cumplir todas las características anteriores, que es serle fiel a su palabra, ¿cierto? Serle fiel al Señor en todo sentido, ser humildes, Amén. ¿cierto? Si alguien me puede acompañar en Mateo 25, 21, mi hermana Claudia, si me puede ayudar buscando Mateo 25, 21. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿A cuánto les gustaría que el Señor le dijera eso? Aleluya. ¿A cuánto les gustaría que cuando se presenten delante del trono del Señor, el Señor le diga: bien has hecho, en lo poco has sido fiel, pero sobre mucho te pondré? Pero ¿sabe qué? Mi pregunta es, ¿somos humildes?
¿Le seguimos a Cristo? ¿Nos negamos a nosotros mismos realmente? ¿Buscamos agradar a Dios? ¿Amamos su palabra? Para ser recompensado, como dice aquí la palabra del Señor, debemos serle fiel al Señor primeramente. Cumplir con todos estos requisitos, quizás hay muchos más, pero debemos ser fieles al Señor, a su palabra, ¿cierto? Y para concluir, mi hermano, de este estudio, me gustaría que fuéramos todos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro 2, versículo 11 al 18. Si usted se da cuenta, en el título dice, vivid como siervos de Dios. Primera de Pedro 2, del 11 al 18. Amén. Lo leeremos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ojo, aquí dice vivís como siervos de Dios, ¿cierto? ¿Y qué tenemos que hacer? Batallar contra nuestra carne. Manteniendo, el 12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué quiere decir esto? Que pese a que usted sabe que ¿qué hizo Daniel cuando se enfrentó, cierto, a mucha gente que quería comer la comida del rey? Él decidió no contaminarse con la comida del rey. Entonces tenemos que dar ejemplo, tenemos que ser luz y sal de esta tierra, tenemos que ser diferentes. Amén. Por causa, el 13 dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermano, si usted no tiene que defenderse con lo que usted diga, usted con los mismos actos, usted se defiende. Si usted hace la obra del Señor, si usted hace su voluntad, usted no es necesario que hable, la gente va a darse cuenta que usted es un hijo de Dios. Dice, como libres, y tomen, apunta esto, dice, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Somos libres, pero no la libertad de hacer lo malo. Amén. Sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amén. Honrad a todos. Amén. Amad a los hermanos. Amén. Temed a Dios. Amén. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Aleluya. Y esto también incluye al pastor. Amén. La palabra más adelante, de hecho, dice que debemos estar sujetos a nuestros pastores. Debemos obedecerle, amén. Someternos. Y muchas veces nos cuesta someternos. Si no nos sometemos a la palabra, ¿cómo no nos vamos a someter al pastor, cierto? Le invito a que se ponga de pie. Quizá un poco corto el estudio, pero ¿qué nos quiere decir el Señor el día de hoy? Que si queremos ser siervos de Cristo, tenemos que cumplir con todos estos requisitos, ¿cierto? Amar su palabra, ser humilde, que muchas veces nos cuesta ser humildes. Somos más orgullosos que humildes. Amén. Como le dije en la prédica anterior sobre los frutos, en la casa dan testimonio de cómo somos realmente. Aleluya. Le invito a que se ponga de pie. Amén. Y le voy a pedir a mi hermano Augusto si nos podría levantar una oración para culminar sobre el estudio. Amén. Amén. Gracias. Bendice, Señor.
Señor, con los hijos, Padre, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores. Gracias, Ayúdanos Padre. a tus siervos, Padre mío. Bendice esta palabra, Señor amado. Gloria a Dios, Que sea gloria a esta palabra. Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, corazón. Amén, mi pastor. Amén. Gracias por acompañarnos. Somos el Ministerio Evangelístico Pentecostal La Gloria Postrera, ubicados en Volcán Antuco 5543, Renca. Nuestros pastores son Richard Salinas Olivares y Yasna Araya Soiza. Te esperamos en nuestros cultos miércoles y viernes a las 20 horas, domingo a las 18:30. Síguenos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Maranata, Cristo viene.